¿Está usted insatisfecho con su conexión de red? No más cables. Ahora tendrá acceso a toda la información y el entretenimiento a través de la red eléctrica. Las comunicaciones mediante línea de energía, abreviada en inglés PLC, es un término que describe diferentes tecnologías que utilizan las líneas de energía eléctrica convencionales para transmitir señales de radio para propósitos de comunicación. Básicamente las comunicaciones a través de la red eléctrica. El usuario final simplemente enchufa su módem PLC a la red eléctrica. El módem establece comunicación con el repetidor de dicho edificio o manzana situado en el cuadro de contadores. Esta forma de transmisión no es nueva, existe desde hace bastante tiempo, aunque solo se ha utilizado para aplicaciones de control remoto de repetidores de banda estrecha, alumbrado público y automatización de hogares. A mediados de la década de los 80 se dio inicio de las primeras investigaciones relacionadas con el uso de la red eléctrica para permitir la transmisión de datos en bandas de 5 y 500 kHz, siempre en una sola dirección. Ya en 1950, con una frecuencia de 10 Hz, una alimentación de 10 kW y una vía de un solo sentido, se da comienzo al alumbrado de ciudades y el control remoto de repetidor, y en 1997 se realizan las primeras pruebas para la transmisión de señales bidireccionales de datos a través de la red de suministro eléctrico, con las investigaciones por parte de ASCOM y Norweb. En el comienzo del nuevo milenio se realizaron las primeras pruebas llevadas a cabo en Francia por EDF, IRID y ASCOM. Tales investigaciones abrieron el paso a la tecnología PLC de banda ancha, que puede transmitir datos a través de la red de suministro eléctrico y por lo tanto extender una red de área local existente o compartir una conexión a internet existente a través de los enchufes eléctricos mediante la instalación de unidades específicas. La red de suministro eléctrico no ha sido concebida para el transporte de señales de alta frecuencia, por lo tanto se deben considerar las limitaciones de este medio para garantizar la buena transmisión de señales de alta frecuencia sin perturbar los dispositivos próximos y las frecuencias de la banda de radio de 1 a 30 MHz. Algunas frecuencias de esta banda se reservan para el ejército o para los radioaficionados. Se debe tener en cuenta toda esta información para poder proporcionar suficiente ancho de banda al usuario final. Se trata de limitar la potencia de funcionamiento necesaria para transmitir los datos al tiempo que se garantiza el suficiente ancho de banda y se limitan los efectos del ruido, la distorsión en la línea. La solución ante esto es combinar una señal con las mejores prestaciones posibles y un acoplamiento óptimo de la red PLC a la red de suministro eléctrico. Actualmente existen dos métodos de acoplamiento capacitivo en paralelo a la red eléctrica o acoplamiento inductivo mediante el uso de un núcleo magnético. Para instalaciones de interiores, el acoplamiento capacitivo es el predeterminado cuando se conecta el equipo PLC al enchufe eléctrico. Las soluciones PLC actuales para el uso comercial en instalaciones de interiores de tipo home plug son ideales para extender una red de área local y compartir el acceso existente a internet por banda ancha, principalmente para uso doméstico o en una pequeña empresa. Además, su instalación es muy sencilla. Generalmente las unidades PLC vienen equipadas con un puerto Ethernet o USB y un conector eléctrico. El requisito mínimo para la instalación de PLC en interiores es disponer de un PC equipado con una tarjeta Ethernet o un puerto USB según el modelo. La configuración de una solución PLC en un área amplia requiere un conocimiento doble, especialización en redes de suministro eléctrico y en redes informáticas, como también en el uso de hardware diferente al de las unidades HomePlug que se comercializan para el mercado doméstico. Los anchos de banda se reducen debido a la sobrecarga que se necesita para la administración del sistema. Sin embargo, los anchos de banda disponibles son suficientes para la mayoría de las aplicaciones domésticas con una velocidad de 14 MB para HomePlug. El problema surge únicamente en las instalaciones de exteriores, ya que son mucho más difíciles de instalar. Ante esta problemática se están llevando a cabo pruebas para instalaciones en exteriores con un vínculo entre internet de banda ancha y la red de alimentación eléctrica por medio de un transformador de alto y bajo voltaje para la creación de un bucle eléctrico local. En el segmento de bajo voltaje, las distancias del orden de 200 metros desde el transformador al usuario son las más comunes, al menos en Europa, siendo un medio compartido con numerosas ramificaciones para servir a los usuarios. Esto hace que el medio sea
sea tremendamente hostil debido a la atenuación a las frecuencias de interés con la distancia, las reflexiones que se producen en las ramificaciones, lo que hace que la función de transferencia del canal presente desvanecimientos selectivos. Además, esta característica tiene una variación temporal dependiendo de la carga, en el sentido de consumo de energía en cada momento o equivalentemente de qué dispositivos están conectados. Todo esto hace necesario utilizar sistemas de modulación muy robustos y adaptables a las características del canal. Como ejemplo, DS2, firma valenciana que actualmente está a la cabeza en la tecnología, consigue velocidades de 45 MB por segundo a nivel Mach 98, 27 MB por segundo en el sentido descendente y 18 MB por segundo en el ascendente. DS2 utiliza OFDM adaptándose dinámicamente a las condiciones del canal, monitorizando las condiciones de relación señal-ruido de cada subportador a cada 10 metros por segundo y adaptando en función de esta la tasa de bit a transmitir por la misma. Las diversas fuentes de ruido de fondo, impulsivo e interferencias selectivas, por ejemplo emisiones de radio, que hacen necesarias técnicas de codificación contra errores, entrelazado y adaptación a las características de señal-ruido del canal OFDM. El principal desafío de las PLC es conseguir un ancho de banda con un bajo nivel de emisión, donde la energía eléctrica de transmisión se limite en la energía eléctrica, o un tratamiento de la señal con las mejores prestaciones posibles para superar esta restricción en los niveles de emisión. En las soluciones actuales se usan dos tipos de modulación: OFDM, multiplexación de división de frecuencia ortogonal, y Spread Spectrum, o modulación del espectro expandido. Además de esto, todas las soluciones PLC deben incluir una capa física robusta y un eficiente protocolo de acceso a la capa de red. Este protocolo controla la división de los medios de transmisión entre muchos clientes, en tanto que la capa física especifica la modulación, la codificación y el formato de los paquetes. El método de acceso utilizado por las máquinas PLC es CSMA-CA, que es el mismo método que se usa en las redes Wi-Fi inalámbricas. Todas estas medidas son de gran importancia ya que componen la transmisión a través de la red eléctrica, pero también es importante las medidas de seguridad de la red de área local. Cualquier red PLC debe estar protegida como cualquier otra red de área local por medio de la instalación de un firewall. Sin embargo, existen dos niveles intrínsecos de seguridad en el equipo PLC: un cifrado DES con una clave de 56 o 128 bits, la posibilidad de instalar redes separadas en el mismo circuito eléctrico con dos claves diferentes de cifrado que se pueden configurar mediante una herramienta de software que suele venir con el equipo. Su funcionamiento aún sigue en desarrollo y cada vez se busca dar un mejor producto al usuario, pero una dificultad en este proceso es que, como cualquier tipo de tecnología que funcione en una banda de frecuencia definida, se debe situar dentro de un marco legal. Se buscó ubicar las redes PLC en este marco. El problema era que las redes PLC eran al mismo tiempo redes de suministro eléctrico y de telecomunicaciones. Además, no existe ninguna norma específica que regule los equipos y las redes PLC. En la actualidad, se están realizando trabajos con el PLC Forum y el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones, ETSI, por sus siglas en inglés. Sin embargo, hasta la fecha no se ha publicado ningún resultado. En consecuencia, la instalación de redes PLC es libre en la actualidad en lo que respecta a las instalaciones que se encuentran detrás de un dispositivo de medición privado. Con respecto a las instalaciones externas, donde se transmite la señal en el nivel de los transformadores de alto y bajo voltaje para crear bucles eléctricos locales, la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones debe conceder los permisos para realizar pruebas siempre que la tecnología esté aún en desarrollo y no se hayan publicado los estándares. Actualmente solo existe un estándar de este tipo, el estándar estadounidense Standard Home Plug. Este estándar es válido únicamente para instalaciones en interiores y no funciona con aplicaciones de exteriores actuales. Los sistemas PLC de primera milla instalados en la actualidad de Ascom y Siemens tienen capacidades de transporte efectivas entre 1.5 MB por segundo y 3 MB por segundo, a compartir por el número de abonados que dependan de un transformador de